Bueno, ya estamos saludando aquí a Ernesto Contreras y al escuchar un poco el título de su más reciente película, hace recordar, por ejemplo, lo que decía Stanislavski, este importante o destacado profesor teórico del arte escénico. Él era ruso y decía que existía una soledad escénica, que es cuando todas las luces dan de frente y entonces se dejaba de ver los rostros del público. Pero es curioso que él tuviera este tipo de reflexiones también en un momento en donde la filosofía y donde la literatura nos hacía sentirnos terriblemente solos en este planeta. Entonces, lo trato de ligar a lo que está haciendo Ernesto Contreras. Estar acompañados no implica necesariamente escapar de la soledad. Le damos la bienvenida precisamente a este cineasta que nos va a platicar sobre su más reciente película. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? Qué gusto que estés por acá. También Julio López nos acompaña. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, ya. Esperando que termine la entrevista para ir otra vez a ver Las Oscuras Primaveras. Otra vez. La película se estrenó en Morelia. Sí, estuvo en Morelia y como bien lo decía Huemansi, no es una película que como en tu trabajo anterior, pues tiene como muy presente la soledad, ¿no? Esos personajes que a pesar de que tienen compañías muy cercanas, muy filiales en algunos casos, pues son personajes muy solos, ¿no? Eso es un poco lo que quieres reflejar en la película. Mira, me interesaba, bueno, hola, me ha encantado estar aquí otra vez con esta película. Sí, tiene que ver, creo, lo que más me interesa en las películas es como justamente explorar las relaciones humanas. Sí. La soledad me parece que tiene que ver con nuestra propia condición. Nacemos solos y morimos solos, pues. Y me encanta como esta exploración a cómo nos relacionamos y cómo hacemos conectarnos con el otro. No de manera perfecta, no de manera romántica, no de manera rosa, sino al contrario, justamente como una forma compleja y como somos, me parece. Lograr estos registros, Ernesto, que tú tienes, como ya mencionaba Julio, por ejemplo, también en Párpados Azules, yo creo que hay unos límites en los cuales uno puede caer en un sentimentalismo, pero tampoco se trata de una mirada fría la tuya. ¿Tú cómo te vas midiendo, digamos, para evidentemente tener el control absoluto de lo que quieres decir y que yo creo que es muy fácil que a uno se le vayan de las manos cuando está tocando temas, digamos, que están en esta frontera? Yo creo que, en primer lugar, tiene mucho que ver, bueno, con el texto, obviamente, un guión trabajado, muy, ¿cómo decir?, desarrollado, ¿no? En talleres, con asesorías. En este caso, ¿de quién es el guión? De Carlos, mi hermano, como mis trabajos anteriores. En los casos anteriores. Y una vez que está eso, bueno, entonces ya hay una base muy sólida en cual podemos trabajar. Y después, bueno, la relación con los actores, por supuesto, ¿no? Que debe haber una complicidad absoluta, una confianza absoluta por parte de ellos y el compromiso y la entrega y demás. Y es eso, como entregarse, y pienso que es como construir todo un tono que tiene que ver con la actuación, los colores, los sonidos, la ciudad, ¿no? Los planos, el movimiento de cámara y demás. Entonces, me gusta mucho como crear estos planetas para contar estas historias. Justamente mencionabas la actuación, que es una de las cosas de las que más se ha hablado de la película, porque son muy buenas, ¿no? Ya habías trabajado con Cecilia Suárez en Párpados Azules. Ahora se suma Irene Azuela, que es un monstruo de la actuación, hace muy buenos personajes en todas sus películas, en el teatro también. Y José María Jaspic. La verdad es que esta triada de actores son muy buenos, ya muy reconocidos en nuestro país por lo menos, pero había una parte que es importante también dentro de la película, que es el personaje que hace el hijo de Irene, ¿no? Siempre trabajar con niños es complicado y sobre todo en lo que decía Laura, estos registros que manejas dentro de la película. ¿Cómo fue eso justamente? Hayden Meyenberg, que es el niño que hace Lorenzo, el hijo de Pina, el personaje de Irene Azuela, bueno, surgió de un casting de más de 300 niños que vimos. Y es un niño, bueno, de entrada como muy talentoso y es un pequeño adulto, podría decir. Y la verdad es que un poco la estrategia fue como lograr crear una relación de Irene con el niño antes de filmar y que hubiera esa confianza y esa comunicación, porque bueno, la pantalla tenía que ser como madre e hijo, tal cual, y fue muy bonito. La verdad es que fue como era la primera vez que dirigía a un niño en ficción. ¿Él ya tiene experiencia? No, es su primera película. Había hecho por ahí un corto o algo así, pero es su primer largo. Y la verdad es que creo que es un niño además muy valiente que se dejó llevar hasta las últimas consecuencias, como se ve en la película. Y nada, pienso que Irene hizo un trabajo extraordinario, no solamente como creando su personaje, ¿no? Sino como toda esta investigación. En ese momento ya no era madre, ¿no? Entonces era como enfrentarse a todo el tema de la maternidad sin haberla vivido. Y nada, fue como
considero uno de los retos principales de la película. Ernesto, hay algo que me gusta mucho de tu trabajo que tiene que ver con el silencio, y no este silencio de que los actores se queden callados, sino ese silencio escénico, ese silencio en la puesta, pero también el silencio que implica hacer el corte preciso en la edición. Tú eres también un editor, has trabajado de manera muy cercana con un buen amigo y colega tuyo, Juan Manuel Cravioto, también un importante cineasta de esta generación. ¿Cómo lograr ese ritmo en esos momentos dramáticos con estos personajes en donde el silencio no necesariamente significa que se sientan solos? Fíjate que en esta película quería construirla de manera muy visual. Construirla, no es que no haya diálogos, sí hay diálogos, pocos, claro, pero hay, ¿no? Pero me interesaba mucho que la expresión y que el encuadre y que el movimiento nos dijera mucho más que lo que dicen los personajes. En esta ocasión invité a Valentina Leduc a editar la película y fue fantástico. O sea, la verdad es que creo que el trabajo de Vale ha sido maravilloso porque su sensibilidad y su experiencia en documental fue trasladada a la ficción y nada, me parece que le dio justo al clavo en el ritmo, la manera de ir de una secuencia a otra y nada, creo que el silencio tiene que ver con lo que están viviendo los personajes, tal cual, ¿no? Las Oscuras Primaveras ya está en las salas. ¿Desde ayer? Ayer se presentó y también se presentó dentro del contexto de un encuentro del Cueca. Sí, inauguró el... Y hay mucha gente del Cueca involucrada. Además, bueno, el fotógrafo Tonatiuh Martínez, Erika Ávila, la productora, también, ¿no? Valentina Leduc, la editora, y bueno, varios compañeros más. Y digo, fue coincidente, pues, pero sí, desde ayer está en 80 salas en varias ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Cuernavaca y la Ciudad de México, por supuesto. Hablabas hace rato de algo interesante, que es el lenguaje corporal que transmiten los actores al espectador, ¿no? Y en ese sentido también hay un punto muy importante que es el erotismo que tiene la película, ¿no? Es algo fundamental dentro de esta historia, ¿no? Sí. ¿Cómo fuiste desarrollando esa parte que también te digo es un punto nodal de Las Oscuras Primaveras? Mira, la película va del conflicto entre moral, instinto, deseos, sexo, amor, y era muy claro que exigía llegar a ciertos límites para contar la historia. Tuve la fortuna de contar con estos actores abiertos y generosos para entregarse a los personajes y lo preparamos muchísimo. La verdad es que no quería que fuera algo ni pudoroso. Ni moralista, ¿no? Exactamente, bueno, ni moralino. Pues, hay una tradición que espero que ya se esté acabando del cine mexicano de una moralidad. Por lo menos en esta no hay. y nada, fue muy bonito. La verdad es que fue casi mágico, pues, ¿no? La manera como se dio. Yo evidentemente estaba muy nervioso de enfrentarme a una situación que no había experimentado antes, ¿no? Dirigiendo secuencias delicadas como estas. Y nada, se creó toda una mística para generarlas y yo creo que en pantalla está lo que tiene que estar en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Que haya mucho éxito. Julio, muchas gracias. Siempre decimos esta recomendación y no dejaré de hacerlo porque es muy importante que vayan ya, o sea, no se esperen, vayan este fin de semana. Si no fueron ayer, empezó. Vayan este fin de semana a ver la película. Ojalá que puedan revisar muy bien la cartelera. A veces decimos, bueno, es que el horario no es el mejor, sí, pero ¿y qué tal si la próxima semana? No sabemos, ¿verdad? Siempre es muy importante ir al principio a ver las películas que se ponen mexicanas, sobre todo porque de eso depende que después haya más interés por parte de los exhibidores para que continúen durante más semanas. Mucho éxito. Muchas gracias, pero bueno, respecto a los horarios, están muy buenos horarios este fin de semana. ¿Horarios? Entonces, por favor, aprovechen. Aprovechen, está en la Cineteca, y está en las cadenas que sabemos y nada, está por todos lados. Entonces, ojalá nos acompañen y vean esta película. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Y además por estrategia, porque bueno, ahora están justo las películas de Hollywood, pero esas se van a encontrar en DVD, en Blu-ray, sí, claro. Las van a ver 3 o 4 meses meses programadas en algún canal de cable, así que no hay ningún problema si se pierden en este momento alguna de estas cintas, ¿no? Enhorabuena, Ernesto, y esperamos verte pronto con otro trabajo. Muchas gracias.